El Conde de Montecristo por Alejandro Dumas. Capítulo 8. El castillo de If. Al cruzar Dantes la antesala, el comisario de policía hizo una indicación a dos gendarmes, que se colocaron uno a la derecha y otro a la izquierda de aquel. Abrióse una puerta que comunicaba desde la habitación del procurador del rey al Palacio de Justicia, y cruzaron uno de esos largos pasadizos que estremecen todavía a los que ningún motivo tienen para ello. Así como la habitación de Villefort comunicaba con el Palacio de Justicia, tenía éste comunicación con la cárcel, lóbrego edificio adjunto al palacio, cuyos sombríos balcones, que dan escasa luz y poca ventilación, no tienen otra perspectiva que el campanario de Acules, que se alza a su frente. Después de haber caminado por un sinnúmero de corredores, Dantes vio abrir una puerta con postigo de hierro. El comisario de policía aplicó con un aldabón de metal 3 golpes que resonaron hasta lo más profundo del corazón de Dantes. Abrióse la puerta y los dos gendarmes empujaron ligeramente al detenido, que estaba indeciso. Dantes franqueó el formidable umbral y la puerta se cerró ruidosamente tras de él. Respiraba allí otro aire, un aire mefítico y viciado. Estaba en la cárcel. Se le condujo a una celda bastante aseada, pero asegurada con fuertes rejas y pesados cerrojos. El aspecto de su aposento no aumentó sus temores. Además, las palabras del sustituto del procurador del rey, pronunciadas con un acento que pareció a Dantes lleno de interés, resonaban en sus oídos como una consoladora promesa llena de esperanza. Eran ya las 4 cuando Dantes fue encerrado en su aposento, y estando, como hemos dicho, ya en el día 1 de marzo, el crepúsculo era corto. El preso se vio muy pronto envuelto en la oscuridad. El sentido del oído fue aguzándose en él a medida que se apagaba el de la vista. Al menos ruido que a él llegaba, creyendo que le iban a poner en libertad, se levantaba con prontitud y se adelantaba hacia la puerta. Pero bien pronto el rumor se alejaba, perdiéndose en otra dirección, y Dantes se dejaba caer de nuevo en su banquillo. Por fin, cerca de las 10 de la noche, en el instante en que Dantes comenzaba a perder la esperanza, oyó un nuevo ruido que le pareció dirigirse hacia su celda. En efecto, resonaron pasos en el corredor y cesaron delante de su puerta. Una llave dio vuelta a la cerradura, rechinaron los cerrojos y la maciza puerta se abrió, bañando de pronto el cuarto con la cegadora claridad de 2 antorchas, a cuya luz vio Dantes brillar los sables y carabinas de 4 gendarmes. Había adelantado 2 pasos ya, pero se quedó inmóvil en su lugar al ver aquel aparato militar. ¿Venís a buscarme? Sí, respondió uno de los gendarmes. ¿De parte del señor sustituto del procurador del rey? Así creo. Enhorabuena, estoy dispuesto a seguiros. La certeza de que se le iba a buscar por orden del sustituto alejó todo temor del desventurado joven. Adelantóse pues tranquilo, con aire resuelto, y se colocó en medio de su escolta. Un coche aguardaba a la puerta de la calle. El cochero estaba ya en el pescante, y un oficial sentado junto al cochero. ¿Es para mí ese coche? Sí, para vos. Pretendió Dantes hacer algunas objeciones, pero se abrió la portezuela y sintió que le impelía hacia adentro. Encontrábase en la imposibilidad y sin la intención de hacer resistencia. Hallóse en un instante sentado en el fondo de un carruaje entre 2 gendarmes. Los otros 2 se sentaron en los asientos delanteros, y el pesado vehículo echó a andar causando un ruido siniestro. El preso dirigió su vista a las ventanillas. Estaban enrejadas. No había hecho más que cambiar de cárcel, con la sola diferencia de que ésta rodaba y le transportaba a un puesto que le era desconocido, puesto que en las rejas eran tan espesas que apenas permitían sus claros pasar por ellas las manos. No obstante, Dantes vio que corrían en toda su longitud la calle de Cacerie
y que por la de San Lorenzo y Taramis se dirigían al muelle. Después vio, a través de los barrotes del coche y de los del edificio, a cuyo frente se encontraban brillar las luces de la consigna. El vehículo se detuvo. Al oficial bajo del pescante se acercó al cuerpo de guardia del que salieron una docena de soldados que se alinearon al frente. Dantes vio a la luz de los reverberos del muelle relucir sus fusiles. ¿Seré yo el motivo de que se ponga en movimiento tanta fuerza?, se preguntó a sí mismo. El oficial, con el hecho de abrir la portezuela con llave, aunque sin pronunciar palabra, respondió a esta pregunta, porque Dantes vio ante dos filas de soldados un camino abierto para él, desde el coche al puerto. Los dos gendarmes que estaban sentados en el asiento delantero bajaron los primeros, hicieron luego bajar a Dantes, siguiéndole después los que tenía a su lado. Encamináronse hacia un bote que un marinero de la aduana tenía amarrado al muelle por medio de una cadena. Los soldados miraron a Dantes al pasar con torpe curiosidad. En un instante quedó trasladado a la popa del barquichuelo, siempre entre sus 4 gendarmes, mientras que el oficial se situó en la proa. Un fuerte empujón alejó la embarcación de la ribera, y 4 fornidos remeros la dirigieron hacia el pilón. A una voz del que dirigía el esquife, la cadena que cierra el puerto, se dio el paso y Dantes se halló en lo que se llama Fruit, es decir, fuera del puerto. El primer movimiento del preso, al hallarse respirando al aire libre, fue un movimiento de placer. El aire es poco menos que la libertad, respiraba, pues desembarazadamente, la consoladora brisa saturada siempre de esos aromas tan conocidos. Luego lanzó un suspiro, pensaba en la reserva, sitio que era tan dichoso, donde había sido bastante feliz. Dantes juntó sus manos, elevó los ojos al cielo y oró. La barca seguía su camino. Había pasado ya la cabeza de la muerte, que está frente a la ensenada del faro, e iban a doblar la batería. Toda esta maniobra era incomprensible para Dantes. «¿Pero a dónde me conducís?». «Lo sabréis cuando lleguemos. Nos está prohibido daros ninguna explicación». Dantes era ya medio soldado. Preguntar a los subordinados cuando les está prohibido responder le parecía una cosa absurda, así es que guardó silencio. Los más extraños pensamientos asaltaron entonces su imaginación. Como no podía hacerse muy larga travesía en tal embarcación, como no había anclado ningún buque por la parte a que se dirigían, supuso que iban a abandonarle en un punto lejano de la costa y decirle que estaba libre. No iba atado, no se había pensado siquiera en sujetarle, lo que parecía del buen agüero. Por otra parte, el sustituto, que también se portó con él, no le había dicho que mientras no pronunciase el fatal nombre de Noirtier, no tenía nada que temer. Por ventura no había Villefort destruido en su presencia aquella comprometedora carta, única prueba que contra él había. Esperaba pues, mudo y pensativo, procurando penetrar con ese ojo de marino ejercitado en las tinieblas y habituado a observar largas distancias a través de la oscuridad de la noche. Habían dejado ya a su derecha la isla de Ratonneau, en donde brillaba un faro, y bordeando la costa vinieron a situarse en las aguas de la ensenada del barrio de los catalanes. Allí se dirigieron las miradas del preso. Allí estaba Mercedes, y a cada momento le parecía ver recortarse en la sombría ribera el talle esbelto y vigoroso de una mujer. ¿Cómo un interior presentimiento no advertía a Mercedes que su prometido pasaba a 300 pasos de ella? Una sola luz brillaba en los catalanes. Estudiando la posición de aquella luz, Dantes reconoció que iluminaba el aposento de su novia. Mercedes era la única que velaba en toda aquella pequeña colonia.
Dando un fuerte grito, el joven podía ser oído de su prometida. Una infundada vergüenza le contuvo. ¿Qué pensarían aquellos hombres oyéndole gritar como un insensato? Permaneció, pues, mudo, con los ojos fijos en la luz. Al momento, el bote continuaba su marcha, pero el preso ni se acordaba del bote. Pensaba solo en Mercedes. Un recorrido del terreno hizo desaparecer la luz. Dantes echó entonces de ver que la barca seguía alejándose. Mientras estaba ocupado mirando absorto en sus pensamientos, habían sustituido las velas a los remos y el barco se adelantaba, impulsado por el viento. A pesar de la repugnancia que sentía Dantes de dirigir al gendarme nuevas preguntas, se le aproximó y tomándole una mano le dijo: «Camarada, en nombre de vuestra conciencia y de vuestra calidad de soldado, os ruego encarecidamente que tengáis piedad de mí y que me respondáis. Soy el capitán Dantes, fiel y leal francés, aunque acusado no sé de qué conspiración. ¿A dónde me conducís? Decidme, y bajo mi palabra de marino os prometo que cumpliré mi deber y me conformaré con mi suerte». El gendarme se rascó la oreja y miró a su compañero. Este se encogió de hombros como queriendo decir: «Me parece que en el punto en que nos encontramos no hay inconveniente». El gendarme, volviéndose a Dantes, le dijo: «Sois marsellés y marino, y me preguntáis a dónde nos dirigimos». «Sí, porque os juro que no lo sé». «¿Y no lo presumís?» «Tampoco. No es posible. Os lo juro por lo más sagrado que tengo en el mundo. Decídmelo, por favor». «¿Y la orden?» «La orden no os impedirá que lo sepa dentro de 10 minutos, media hora, 1 hora quizás. Tan solo que vosotros ahorraríais diciéndomelo. Un siglo de incertidumbres. Os lo ruego como si fueseis un amigo. Mirad, yo no quiero rebelarme ni huir, a más de que tampoco podría. ¿Dónde vamos? A menos que tengáis vendados los ojos, o que no hayáis salido nunca del puerto de Marsella. Debéis adivinar a dónde vais. No, mirad a vuestro alrededor». Dantes se levantó, dirigió naturalmente la vista hacia el punto a que se dirigía la barca, y a 200 metros de distancia vio elevarse delante de él la erizada y negra roca sobre la que está situado como una cristalización de pedernal el sombrío castillo de If. Esa extraña forma, esa prisión a cuyo alrededor reina el más profundo terror, esa fortaleza que presta a Marsella hace 300 años materia para tristes tradiciones, apareciéndose de repente a Dantes, que ni por un momento se acordaba de ella, le produjo el efecto que a un condenado a muerte la vista del cadalso. «¡Ah, Dios mío!», exclamó. «El castillo de If. ¿Y qué vamos a hacer ahí?». El gendarme se sonrió. «Con seguridad que no me lleváis allá para dejarme preso», prosiguió Dantes. «El castillo de If es una prisión del Estado, destinada tan solo a los grandes delincuentes políticos. Yo no he cometido ningún crimen. ¿Habría tal vez jueces de instrucción o algunos magistrados en el castillo de If?» «No hay», respondió el gendarme, «a lo menos que yo sepa, más que un gobernador, los carceleros, la guarnición y formidables muros. Vamos, vamos, amigo, no os asombréis tanto, si no, casi me haréis creer que pagáis mi condescendencia burlándoos de mí». Dantes apretó la mano del gendarme con increíble fuerza. «¿Así que creéis de que me conducen al castillo de If como preso? Es muy posible. ¿Sin más informes? ¿Sin más formalidad? Las formalidades se han cumplido, la información está hecha. Con que a pesar de la promesa del señor Villefort, yo no sé si el señor Villefort os ha hecho promesa alguna. Lo que sé es que vamos al castillo de If. Pero, ¿qué es lo que hacéis? Rápido, camaradas, auxilio». Con un movimiento veloz como el rayo, pero que a pesar de ello previno el ojo avisor del gendarme,
Dantés quiso lanzarse al mar, pero 4 fuertes puños le retuvieron en el momento en que sus pies empujaban el suelo del esquife. Cayó pues de nuevo al fondo del lanchón, aullando de coraje. «Bien», exclamó el gendarme colocándole la rodilla sobre el pecho. «Bien, esa es la forma de cumplir vuestra palabra de marino. Fiaos de la gente apacible. Haced ahora, amigo mío, el menor movimiento, uno solo, y os meto una bala en la cabeza». Falté a mi primer consigna, pero yo os aseguro que no faltaré a la segunda. Y al decirlo apuntó a Dantés su carabina, quien sintió apoyar sobre su sien la boca del cañón. La primera idea que le vino fue la de hacer algún movimiento como defendiéndose y de terminar así de una vez con la desgracia inesperada que se cebaba en él, y que sin saber cómo le aprisionara con sus garras de buitre, pero justamente por ser esta desdicha inesperada pensó Dantés que no sería duradera. Le vinieron después a la memoria las promesas del señor Villefort, a más de que necesario es por fin decirlo. Esa muerte en el fondo de un esquife, venida de mano de un gendarme, era cobarde y poco digna. Cayó pues de nuevo sobre el suelo del barco, arrojándose un aullido de rabia y mordiéndose los puños con furor. Casi en el mismo instante un violento choque sacudió el esquife. Uno de los remeros saltó sobre la roca con la que acababa de chocar, la proa, una cuerda rozó deslizándose por una polea, y comprendió entonces Dantés que habían llegado al punto de su destino y que atracaba el esquife. En efecto, sus guardias, que lo tenían sujeto a la vez por los brazos y por el cuello, le obligaron a levantarse, le forzaron a saltar en tierra y le condujeron hasta las gradas que dan acceso a la puerta de la ciudadela, mientras que el oficial armado de una carabina con su bayoneta le seguía detrás. Dantés no trató ya de ofrecer resistencia alguna, puesto que hubiera sido inútil. Su lasitud procedía más bien de la inercia que de la oposición. Se encontraba atontado como un ebrio. De nuevo vio soldados que se escalonaban en la rampa que iban ascendiendo y daba con tropiezos que le obligaban a levantar los pies. Observó que franqueaba una puerta y que esta puerta se cerraba tras él. Pero todo esto maquinalmente, como a través de la bruma, sin distinguir nada de cierto, ya ni el mar veía tampoco. Dolor intenso que sienten los presos al considerar el espacio con el íntimo convencimiento de que son impotentes para poderle cruzar. Hizóse por fin un alto de algunos momentos durante los que ensayó reconcentrar sus ideas. Miró en torno suyo. Hallábase en un patio cuadrado formado por 4 elevadas paredes. Tan solo oíase el paso lento y uniforme de los centinelas, y cada vez que pasaban por delante de 2 o 3 reflejos que proyectaban sobre las murallas el resplandor de varias luces que ardían en el interior del castillo, se veían relucir los cañones de sus fusiles. Esperaron allí como unos 10 minutos, seguros ya de que Dantés no podía escapar. Los gendarmes le habían soltado. Parecía que aguardaban órdenes que por fin llegaron. «¿Dónde está el preso?», preguntó una voz. «Helo aquí», respondieron los gendarmes. «Que me siga, voy a conducirle a su calabozo». «Seguid», dijeron los gendarmes, empujando a Dantés. El preso siguió a su guía, que lo condujo en efecto hasta una pieza casi subterránea, cuyas paredes desnudas y húmedas parecían impregnadas de un vapor de lágrimas. Una especie de lamparilla, colocada sobre un taburete y cuya mecha nadaba en una grasa fétida y corrompida, alumbraba las lustrosas paredes de aquella horrible estancia y permitió a Dantés ver a su conductor, especie de carcelero subalterno, mal vestido y de poca estatura. «Este es vuestro cuarto para esta noche», le dijo. «Es ya tarde y el señor gobernador se ha acostado. Mañana, cuando se levante y tenga conocimiento de las órdenes que os conciernen, os cambiará quizá de domicilio.
Por ahora ahí tenéis pan, agua, en este cántaro, paja en aquel rincón. Es todo lo que puede desear un preso. Buenas noches. Antes de que Dantés pensase en abrir la boca para responderle, antes que hubiese observado el lugar en que el carcelero dejaba el pan, antes de enterarse del punto en que se encontraba el cántaro, antes de dirigir los ojos hacia el rincón en que le esperaba la paja destinada a servirle de cama, el carcelero había tomado la linterna y cerrado la puerta, arrebatándole al prisionero ese débil reflejo que le habían mostrado como a la luz de un relámpago las ennegrecidas paredes de su prisión. Hallóse entonces solo en medio de las tinieblas y del más profundo silencio, tan mudo e inmóvil como las bóvedas, cuyo frío intenso sentía descender sobre su abrasada frente. Cuando los primeros albores del día alumbraron ligeramente aquella cueva, el carcelero volvió con orden de dejar al preso donde estaba. Dantés no había cambiado de sitio, una mano de hierro parecía haberle enclavado en el mismo lugar en que la víspera había quedado. Solo sus ojos estaban ocultos bajo sus párpados, hinchados por el húmedo vapor de sus lágrimas. Estaba inmóvil con la vista fija en el suelo. Así había pasado la noche, de pie y sin dormir un solo momento. El carcelero se le aproximó, dio una vuelta a su alrededor, pero Dantés no dio muestras de haberle visto. Diole aquel un golpe en el hombro. Dantés se estremeció y agitó la cabeza. —¿Así que no habéis dormido? —preguntó el carcelero. —No lo sé —respondió Dantés. —¿No tenéis ganas de comer? —No lo sé. ¿Se os ofrece algo? Desearía ver al gobernador. El carcelero se encogió de hombros y se marchó. Dantés le siguió con la vista y las manos tendidas hacia la puerta entreabiertas, pero la puerta se cerró. Pareció entonces exhalarse su alma en un largo suspiro. Sus lágrimas que habían hinchado los párpados corrieron como dos ríos arrodillándose, besando el polvo y oro largo rato, recorriendo en su imaginación toda su vida pasada y preguntándose a sí mismo qué crimen había cometido en edad tan temprana que mereciera un castigo semejante. Pasó el día de este modo, apenas comió una bocanada de pan y bebió unas gotas de agua. Ora se sentaba absorto siempre en sus pensamientos, ora corría en derredor de su calabozo como una fiera salvaje encerrada en una jaula de hierro. Una idea fija le torturaba particularmente. Durante la travesía, ignorando el punto donde se le conducía, estuvo quieto y tranquilo. Hubiese tenido 100 ocasiones de lanzarse al mar, y una vez en el agua, gracias a su habilidad para sumergirse, por lo que era considerado como uno de los mejores buzos de Marsella, desaparecer bajo las olas, escapar de sus guardias, ganar la costa, huir, ocultarse en alguna ensenada desierta, esperar algún buque genovés o catalán, pasar a Italia o España, y de allí escribir a Mercedes para que se le reuniera. En cuanto a su subsistencia, no pasaría por ello cuidado alguno. Cualquiera que hubiese sido su suerte, a donde quiera que fuese son muy escasos los buenos marinos. Hablaba el italiano como un toscano, el español lo mismo que un natural de Castilla, la vieja. Hubiese vivido libre y dichoso con Mercedes y con su padre, a quien hubiese enviado también a buscar, mientras que ahora se veía preso, encerrado en el castillo de If, en esa siniestra cárcel, sin saber qué había sido de su padre ni de Mercedes, y todo ello por haber confiado en las palabras del señor Villefort. Era como para volverse loco, de manera que Dantés se revolcaba, furioso sobre la renovada paja que le trajo el carcelero. Al otro día, a la misma hora, entró el carcelero. ¿Y bien? ¿Estáis más razonable que ayer? Vaya, un poco de valor. ¿Deseáis algo que esté en mi mano poderosa proporcionar? Deseo hablar con el gobernador. Pues no os dije ya que era imposible. ¿Por qué ha de ser imposible?
porque según los reglamentos de la cárcel no es permitido a ningún preso preguntar por él. ¿Y qué es lo que se permite pedir aquí? Mejor alimento, pagando, dar algún paseo y alguna que otra vez, libros para distraerse. Yo no necesito ni tengo necesidad de pasearme y me es suficiente con el actual alimento, con que no deseo sino una cosa, ver al gobernador. Si tratáis de molestarme repitiéndome siempre lo mismo, no os traeré de comer. Bueno, si no me traes de comer me moriré de hambre. Eso es todo. El acento con que Dantes pronunció estas palabras demostró al carcelero que el preso se tendría por feliz muriendo. Pero como todo preso a quien se socorre deja en favor del carcelero 10 sueldos, poco más o menos cada día, el de Dantes calculó el déficit que sufriría en caso de morirse el preso. Así es que respondió con tono más afable: escuchad, lo que deseáis es imposible, por lo tanto no tenéis que pedírmelo más, porque no se conoce ejemplo de que el gobernador haya ido al calabozo de ningún preso. Tan solo, si sois cuerdo, se os permitirá dar un paseo, y es muy factible que algún día mientras os estéis paseando, pase el gobernador. Entonces podéis decirle lo que os convenga. Si os escucha o no, eso es cuenta suya. Pero, ¿cuánto tiempo tendré yo que esperar hasta que se presente esa casualidad? Diablo. 1 mes, 3 meses, 6, quizá 1 año. Es muy largo eso. Quiero verla enseguida. Ah, no os obsesionéis de ese modo en una idea imposible, o si no, antes de 15 días os habréis vuelto loco. ¿Lo crees tú así? ¿Sí? Loco. Así es como comienza siempre la locura. De ello tenemos un ejemplo aquí. Comenzó un pobre abate que ocupaba este calabozo antes de vos, por ofrecer incesantemente al gobernador 1 millón si quería ponerlo en libertad. ¿Cuánto tiempo hace que desocupó esa habitación? 2 años. ¿Se le puso en libertad? No, se le cambió de calabozo. Escucha, yo no soy abate, no estoy loco, quizá con el tiempo pierda el juicio, pero desdichadamente por ahora tengo cabales mis sentidos. Quiero hacerte una proposición. ¿Cuál? No he de ofrecerte 1 millón, porque no lo tengo. Pero sí te prometo 100 escudos. Si quieres, la primera vez que vayas a Marsella, llegaré hasta el barrio de los catalanes y hacer entrega de una carta a una joven llamada Mercedes. ¿Qué digo una carta? 2 líneas tan solo. Si yo me encargase de esas 2 líneas y llegase a descubrirse, perdería mi puesto, que me vale 1000 libras al año sin contar los gajes y la comida. Ya veis que sería estúpido si me arriesgase a perder 1000 libras para ganar 100 escudos. Pues bien, escucha y no olvides lo que voy a advertirte. Si no tratas de llevar a Mercedes esas 2 líneas, o a lo menos de avisarle que estoy aquí, un día te esperaré oculto detrás de la puerta y en el momento que entres te romperé la cabeza con este banquillo. ¿Amenazas a mí? Decididamente habéis perdido la cabeza. El abate comenzó como vos, y dentro de 3 días estaréis ya loco de remate como él. Afortunadamente no faltan buenos calabozos en el castillo de If. Dantes tomó el banquillo y lo volteó alrededor de su cabeza. Está bien, muy bien, prosiguió el carcelero. Ya que lo que queréis, voy a avisar inmediatamente al gobernador. Enhorabuena, dijo Dantes de nuevo en el suelo y sentado en el banquillo, bajando la cabeza y mirando con ojos torvos como si en realidad estuviese loco. El carcelero salió y un momento después entró de nuevo acompañado de 4 soldados y un cabo. Por orden del gobernador, conducid al preso al piso inferior. Al calabozo, pues. Al calabozo. Es necesario que los locos estén con los locos. Los 4 soldados se apoderaron de Dantes, que cayendo en una especie de atontamiento, lo siguió sin ofrecer resistencia. Le hicieron bajar 15 escalones y abrieron la puerta de un calabozo en el que
entró diciendo entre dientes: «Tienen razón, es necesario que los locos estén con los locos». Cerróse la puerta y Dantés anduvo hacia adelante con las manos extendidas hasta que topó con la pared. Entonces se sentó en uno de los ángulos del calabozo y quedó inmóvil, mientras que sus ojos, acostumbrándose poco a poco a la oscuridad, procuraban distinguir los objetos. El carcelero tenía razón. Faltaba muy poco para que Dantés se volviera loco.